Bueno, amigos, un día más vamos a continuar con nuestras entrevistas y en esta ocasión hemos creído conveniente, porque también hemos creído en la redacción del Pollo de que había un asunto que teníamos que meterle mano, que es el asunto del Partido Aragonés. Y hemos traído aquí a un hombre que con gran valentía ha decidido levantar la espada, el hacha y tirarse por el camino en medio, y Dios le ampare, porque tiene cada trucho alrededor que para qué. Estamos, amigos, con Alberto Izquierdo, que es diputado del PAR por Teruel. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver si podemos explicarles así de una manera lo más pedagógica posible a nuestros espectadores cuál es el chocho que tiene montado el PAR. Porque el PAR resulta que hace un congreso, el juez dice que no vale, el juez ahora dice que hay que volver para atrás, otros que para adelante. ¿Cómo está la situación? Bueno, pues lo voy a tratar de explicar, como lo he explicado muchas veces, pero es difícil de explicar, sobre todo de entender. En resumen, y por no extendernos mucho, el Partido Aragonés ha tenido que repetir un congreso. Ese congreso se tiene que volver a celebrar y se tiene que repetir, no es exactamente lo que el juez dice, lo que el juez dice es que tiene que volver a celebrar una asamblea del partido, que es un congreso, y se tiene que volver a elegir la ejecutiva y por lo tanto pues el presidente, el secretario general, toda la ejecutiva del partido. Para eso se lo encarga a la ejecutiva que había habilitada en el año 2021, antes del congreso. Entonces la ejecutiva se tiene que reunir y lo que ha hecho, se reunió ya hace un tiempo. Yo fui a la primera reunión, dije que no volvería, no porque me enfadé, sino porque me voy a presentar, y anuncié que me iba a presentar a las elecciones del partido, entonces no me parecía lógico ser parte de la organización cuando te vas a presentar. Se han reunido un par de veces, están ahí pues tratando de llegar a los acuerdos correspondientes. ¿Para qué? Para ponerle fecha a ese congreso. Ahí hay varias incógnitas que se tienen que despejar y yo creo que una de las fundamentales es quién tiene derecho a participar. De eso es de lo que se va a hablar y eso es la piedra de toque. Es decir, hay gente que se fue del Partido Aragonés y que ellos entienden que con esta sentencia tienen derecho a volver. Hay otra gente que se hizo militante después de ese congreso y claro, quiere participar en el congreso de su partido porque lleva 2 años o 3 militando. Entonces nosotros, desde la candidatura, lo que estamos pidiendo es que sea rápido. Que sea rápido, que se celebre un congreso rápido, que se pongan unas normas que pueda cumplir la mayoría, que todo el mundo pueda cumplir para hacerlo fácil y fomentar la participación para que, bajo nuestro punto de vista, se celebre un congreso con un militante y un voto, asambleario, sin elegir delegados. ¿Para qué? Para agilizar y darnos prisa. ¿Por qué? Porque la supervivencia del Partido Aragonés está pendiente de un hilo. El Partido Aragonés, si no se vuelve a crear la ejecutiva, si no se vuelven a crear los órganos, si no se vuelve a activar la militancia del partido, el partido va a desaparecer por inanición, va a morir porque, por ejemplo, cuestiones tan sencillas como la economía diaria, si nosotros no actualizamos las cuotas de la militancia, no se actualizan las cuotas, el personal, se reorganiza todo, pues en este momento los trabajadores, por ejemplo, desde que no hay dirección, que hace 2 meses más o menos, los trabajadores no cobran. Entonces eso se tiene que arreglar. ¿Qué es lo que pedimos? Que se pongan unas normas, pero que sea rápido. Y que ahí podamos, de alguna manera, pues participar las personas que queramos hacerlo. Y si alguien que se fue quiere participar, ¿qué pienso yo? Bien. A mí me parece bien que participe, pero tendrá que cumplir unas normas. Oye, pues tendrá que darse de baja de donde esté, tendrá que darse de alta en el PAR, si es concejal tendrá que irse a grupo mixto, bueno, habrá que hacer. Pero eso para nosotros lo que no puede ser es que alguien que está en otro partido y que se quiere quedar en otro partido quiera participar en el nuestro, que ese es el debate. Que hay algún caso. Que hay algún caso, claro, de gente que positivamente tengo claro que se va a quedar donde está y a mí me parece bien. Pero de alguna manera dice, bueno, pero es que yo igual participo. No, o sea, yo creo que ahora alguien que diga, no, mire, yo me fui, pero me fui por las circunstancias que sea y ahora quiero volver. A mí me parece bien. Creo que no sobra nadie y además creo que cuantos más seamos mejor, pero como decía alguna vez algún amigo mío, hombre, que los que estemos seamos. Es decir, que los que estemos queramos ser del Partido Aragonés, no que estemos jugando con agentes dobles. Porque claro, la sensación es, usted está en otro partido, forma parte de otro partido y ya viene al mío a opinar. Esto es raro. No, yo me voy de donde estaba y vuelvo. Perfecto. Bueno, lo que pasa es que los que están en otro partido, como tienen bicoca, no creo que les interese mucho volver a enfrentarse a la nada, porque claro, en el nuevo partido que usted construya, si todo sale como usted piensa, allí no habrá bicoca
has tenido bicoca en el PP y ahora vas a tener bicoca en el PAN. Hombre, el que venga con nosotros, yo lo explico y se lo digo a la gente, el que venga con nosotros viene a sembrar a una tierra como Noruega. Es decir, vamos a una parte fría, árida, en la que solo hay piedras y llueve mucho, pero la realidad es que somos un partido que en este momento mantiene 90 alcaldes y 362 concejales, que es muchísimo. Multiplicamos, somos el tercer partido en número de alcaldes y concejales y multiplicamos por 4 al cuarto partido. Pero en representación institucional en las Cortes de Aragón, ya sabéis que nuestro voto, por desgracia, se ha ido convirtiendo en un voto muy rural, y en la ciudad de Zaragoza, en las grandes ciudades, ni en ninguna de las 3 capitales de provincia tenemos representación, ni en Huesca, ni en Zaragoza, ni en Teruel. ¿Eso qué significa? Que nosotros con 400 concejales tenemos un diputado, y hay partidos que tienen 50 concejales y tienen 7 o tienen 8, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mayoría del voto está en lo urbano, y nosotros en lo urbano, por culpa nuestra, no por culpa de... porque aquí parece que las pérdidas electorales de los partidos se producen porque no, por el Partido de Aragones hemos hecho cosas mal, y hacer cosas mal significa que se paga. ¿Y qué hemos pagado en los últimos tiempos? Porque hemos estado más ocupados de pegarnos entre nosotros que de conseguir captar la atención del votante. ¿Qué es lo que queremos? Pues que, oye, es que yo me quiero quedar en el PP porque hay bicoca. Pues me parece bien. El que venga con nosotros en este viaje, el que forme parte de este grupo, en el que el menos importante voy a ser yo, viene a pasar hambre y a que le llueva encima sin tener dónde meterse. Y yo estoy convencido que va a salir bien. O sea, yo estoy convencido que si conseguimos salir adelante del tema judicial y el Partido Aragonés se reorganiza, yo estoy convencido que volveremos a tener mejor resultado, más diputados, más alcaldes, más concejales, porque hay muchos hombres y mujeres jóvenes y mayores de esta tierra que no quieren que desaparezca el Partido Aragonés, ese punto de equilibrio. El que quiera venir a jugársela ahí, que venga. El que quiera la seguridad. Esto es elegir entre un fondo de inversión máximo riesgo, que es el nuestro, con un 30% de beneficios, o elegir una letra del Tesoro. Pues yo entiendo que habrá muchos que dirán, yo prefiero letra del Tesoro, yo me quedo aquí con el Partido Popular o con el Partido Socialista o donde estén, porque estoy más cómodo. Perfecto, yo no les tengo que reprochar nada. Lo único que quiero es que nos dejen caminar. Que nos dejen caminar. Porque hay mucha gente que está en alguna de las circunstancias que tú has citado, que opina. Y yo creo que debería estar con la boca cerrada. Porque cuando te están alimentando otras manos, cállate y deja a los que fueron tuyos que se organicen como buenamente Dios les va a entender. Yo sobre todo, eso es lo que trato de explicar. Yo cuando me presenté a estas elecciones, la gente me dice, estás muy loco. Claro, estoy muy loco. Yo me presenté y nos daban -3. No es que nos daban posiblemente sacaréis 1, nos daban 0. No teníamos ninguna posibilidad en ningún sitio. Bueno, pues hicimos una candidatura con el trabajo de mucha gente, con poco dinero, con pocos recursos, muy a última hora, corriendo. Oye, y en la provincia de Teruel, que tenemos 60 de los 90 alcaldes, oye, conseguimos el diputado. Y gracias a toda esa gente, no a mí, yo fui el vehículo, pero gracias a toda esa gente, esas más de 2.000 personas que se presentaron a las elecciones poniendo su cara por el PAN en todo Aragón, el Partido Aragonés no ha desaparecido. Porque si todos nos hubiéramos ido a otro sitio, el Partido Aragonés habría desaparecido. Entonces, yo lo único que pido encarecidamente siempre es lo mismo. Cada uno que haga lo que quiera, que esté donde quiera estar. Yo no voy a criticar a nadie por irse a otro partido. Creo que cada uno sabrá. Y si vemos ahora pues las filas de los partidos grandes, pues vemos que hay muchos integrantes, no solo del Partido Aragonés, de Ciudadanos, pues al final... Sí. Me parece bien. Quiero decir, al final cada uno sabe, pero lo único que digo es, como ya te has ido y estás a gusto allí, no déjanos. No molestes. Igual que le digo que al que quiera volver, que vuelva, sí. Pero en condiciones, pues hombre, como se suele decir, como decían esto de en la mili, el valor se le supone, ¿no? Sí. Pues esto tiene que ser un poco algo parecido, el que venga, que venga con la mejor voluntad del mundo. Bueno, ¿y por qué no se hace este congreso? Bueno, yo no creo que no se haga este congreso porque lo primero, porque hay muchos intereses. ¿De qué tipo? De que a este partido le vaya mal. ¿Tienen ustedes mucha pasta escondida por ahí o algo? No, somos una gente humilde y pobre. Este partido no tiene ni un duro, pues porque la disminución electoral produce disminución económica. Sí. Somos un partido que ha perdido representación en la Diputación Provincial de Huesca, somos un partido que ha reducido mucho su representación en la Diputación Provincial de Teruel, no la tenemos en la de Zaragoza, en las Cortes de Aragón somos una agrupación parlamentaria, o sea, tenemos pues lo básico para vivir. Sí. Pero hay intereses, por ejemplo, yo me pregunto siempre, Javier de Pedro
Javier de Pedro es el hombre que interpuso todas estas cuestiones judiciales, que ahora es presidente del Consejo Consultivo de Aragón, nombrado por el Partido Popular, no a propuesta del Partido Aragonés, que es su partido, sino nombrado directamente por el Partido Popular. Pero a lo mejor es que el señor Biel tiene mano muy larga. Pues también es posible. Yo, ¿qué es lo que pienso? Si yo pongo una cuestión judicial a mi partido y al final se repite o se vuelve a celebrar el Congreso, yo me presento. Porque si no, ¿para qué he llegado hasta aquí, no? Y él lo primero que dice, no, oiga, yo no quiero saber nada. O sea, yo hago lo que me digan, pero yo me quedo en mi sitio. Yo judicializo todo, hasta 32 acciones judiciales ha puesto al partido Javier de Pedro. Yo me quedo, judicializo todo, pero yo no quiero saber nada. Yo no quiero participar, no voy a ir, no me voy a presentar. ¿Para qué quieres si ya tiene una bicoca? ¿Cuál es el objetivo? Pues yo creo que el objetivo es un objetivo histórico, que es que el Partido Aragonés desaparezca. Este es el objetivo. Yo creo que no es algo... Yo no soy tan importante, quiero decir. Yo soy, al final, pues un alcalde de un pueblo que se ha introducido en su partido, ha ido trabajando con sus compañeros y hemos llegado a tener, para mí, en política, el honor, gracias a mi partido, de ser diputado en las Cortes. Pero el objetivo, yo creo que no soy yo lo digo muchas veces, es la idea del Partido Aragonés. El Partido Aragonés le molesta a mucha gente, porque ha sido un partido que ha generado, con sus defectos y con sus virtudes, unos equilibrios en Aragón durante muchos años. El mejor gobierno de la historia de Aragón fue el gobierno de Marcelino Iglesias, 12 años, con el PAR. Sí. Marcelino Iglesias, PSOE y PAR, y las cosas funcionaron razonablemente bien. Siempre hemos sido capaces, yo creo, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, de llegar a acuerdos con todo el mundo. ¿Qué pasa? Que ahora a algunos les molesta la idea de que el Partido Aragonés hoy pacte con unos y a lo mejor luego pacte con otros. Entonces, como nos ven débiles, dicen, vamos a dispararles en las rodillas, nos los cargamos y se acabó el problema. ¿De dónde es usted alcalde? De Gúdar. Jabalambre. Del municipio de Gúdar, de la comarca Gúdar-Jabalambre. ¿Están contentos sus vecinos con usted? Pues no lo sé. Mira, yo fui alcalde, lo cuento siempre porque yo creo que es llamativo, yo fui alcalde el día que cumplí los 19 años. Caramba. Fui el alcalde más joven de España en su momento, creo que no lo ha batido nadie, no ha habido nadie más loco, y desde entonces 22 años, 6 legislaturas, esta es la sexta, cuando terminé, hemos tratado de hacer las cosas... Bueno, pues lo mejor que hemos sabido. Pues con errores, con... Sí. Bueno, entonces, ahora el problema es el siguiente. Hay alguien que se ha creído que el PAR era suyo y que puede coger el partido y transferirlo a otros intereses. Por ejemplo, el señor Biel piensa que el PAR es suyo porque forma parte... Lo ha inventado él. O sea, el PAR lo inventó él, Moore, Hipólito, y una vez que él se queda al frente dice, bueno, voy a hacer una maniobra yo genial y voy a vendérselo a mi amigo Jorge Azcón. ¿A cambio de qué? Porque claro, al de Pedro, este señor le han dado una bicoca por ahí, pero al señor Biel, ¿qué le pueden dar si ya tiene de todo? Bueno, a lo mejor a no ser que quiera ser presidente de la televisión autonómica, bueno, que también podría serlo. Yo lo que creo... Y tengo muy claro, es que el Partido Aragonés no es patrimonio de nadie. Ni de Biel, ni de Moore, ni de Hipólito, ni mío, ni de nadie. Es verdad pues que hubo unos fundadores entre los que estaba Hipólito. No estaba Biel vino después porque Biel era de UCD. Y lo que tengo claro que es un patrimonio que no es de nadie. ¿Qué están haciendo? Pues a mí me da la sensación de que, como tú bien dices, lo están tratando de transferir como si fuesen unos fondos, como cuando cierras la cuenta en el banco, la pasas a la nueva cuenta. ¿Para qué? Pues yo creo que más que para que le den un cargo, porque no creo que sea eso, yo creo que José Ángel ha sido muchas cosas, pero ha sido todo. Para lo que se suele decir, para pintar algo, ¿no? Para opinar, para que se cuente contigo, o simplemente porque piensa que después se ha equivocado de sitio, tiene que hablar con el señor arzobispo y que le deje pintar una cúpula en el Pilar. Exactamente. Allí, que le den unos pincelicos y se vaya a pintar. O simplemente él piensa... que no lo sé, que después de él nadie va a ser capaz de gestionar el Partido Aragonés, y de hecho, pues bueno, él debe pensar que si no está él, esto es perder el tiempo, ¿no? Entonces, pues a mí me duele especialmente ver cómo gente que ha defendido esta ideología históricamente, que ha sido una persona de referencia, porque lo ha sido, yo creo que en Aragón ha sido una persona de referencia, salga en un artículo en el Heraldo de Aragón, en el Paseo de Independencia, unos días antes de las elecciones, pidiendo el voto para el Partido Popular.
Yo eso lo tengo guardado. Pues ya lo tiene claro. Entonces, cuando pasa esto, a mí me parece bien. Yo insisto, a mí me parece bien que... ¿No bien o bien? No, me parece bien que bien. Vale. Me parece bien que bien Vale. pida el voto para el Partido Popular y le guste el Partido Popular. Me parece lógico. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Lo único que digo es, si te gusta eso y pides el voto, dejas de militar en tu partido y te vas a otro partido o haces lo que quieras. Pero al final, por lo menos la sensación que yo tengo, que no puedo confirmar, es que tratan de quedarse con la marca para entregársela a quien consideren. No sé si será el Partido Popular, oiga, o será el Partido Comunista Chino, no lo sé. Pero lo que creo que quieren utilizar es la marca. ¿Por qué? Pues porque piensan que la marca es patrimonio suyo. Y la marca, yo insisto, es patrimonio de esas 2.000 personas que se presentaron a las elecciones, de esas miles de personas. ¿Quién en su casa, yo esto lo pregunto muchas veces, quién en su casa no tiene un familiar que ha sido del Partido Aragonés? Ha sido el Partido General de Aragón y, por desgracia, como digo, y ahí también asumo mi parte de culpa, entre todos hemos ido cometiendo errores, tomando decisiones malas y olvidándonos de que lo importante en política es que la gente te vote, ¿no? Pero, sin embargo, ha habido una cosa que ustedes han hecho muy bien y ha sido cómo se han incrustado en la sociedad rural. Ahí han sido ustedes campeones y por eso todavía están vivos. Sin embargo, en las capitales no lo han sabido, pero le ha pasado lo mismo a otro partido de matiz nacionalista como es la CHA. Lo mismo. La CHA en Zaragoza no rasca una bola. Pero yo siempre digo que nosotros tenemos, y es verdad, en las distancias cortas ganamos. No somos los más guapos, no somos los más altos, pero es verdad que en las distancias cortas ganamos. ¿Qué significa eso? Que donde tenemos un alcalde o una alcaldesa en el territorio donde la gente te conoce, la gente nos vota y además la gente interpreta que hacemos las cosas bien. En esta gran ciudad como es Zaragoza, que es medio Aragón, pues los medios de comunicación juegan una partida muy importante. Y quien sale en los grandes medios, pues no es el Partido Aragonés ni es la Chunta. Quien sale en los grandes medios siempre son los mismos, el Partido Popular o el Partido Socialista, porque el bipartidismo, que a los que más les interesa que exista es a ellos dos, al PSOE y al PP, lo fomentan los grandes medios de comunicación, porque a los grandes medios de comunicación sobre todo les importa la pasta institucional. Y un partido como el PAR o la CHA no les ayuda en nada, porque al final somos, y perdón por la expresión, un poco tocapelotas, ¿no? Entonces ellos llegan a un acuerdo en Madrid con un señor y ya lo tienen en toda España. Es decir, oiga, la cadena X llega a un acuerdo con el presidente del gobierno, todos los suyos en España van a hacer lo mismo. Claro, luego si viene aquí le vamos a decir, no, es que yo quiero que pongas Aragón en vez de Madrid. Si esto sigue así, dentro de unos años, el día 23 de abril, será el día de España. No será el día de Aragón. ¿Por qué? Porque ya nos estamos convirtiendo poco a poco en una marca blanca, que eso es lo que realmente al bipartidismo le gusta. Que seamos pues como Extremadura, que da igual. O sea, lo que vale aquí, oiga, vamos a hacer una ley de vivienda nacional, para todos la misma, vamos a hacer no sé qué. Total, a nosotros nos da igual, claro. Correcto. Con la cantidad de problemas que tenemos aquí en Aragón. Y lo diferentes que somos. Y que el señor Azcón, que amaneció en la vida política aragonesa con gran experiencia, porque en la alcaldía fue un pelotazo, y cuando dio el salto a la LGA, no fueron pocos los que le auguraron una morrada, pero bueno, y sin embargo, ahí salió vivo y coleando. Fue valiente, porque yo siempre le reconozco, a mí en política yo creo que da igual del partido que seas, igual que reconozco que Lambán, la historia le pondrá en su sitio y reconocerá que ha sido un gran presidente de Aragón, porque lo ha sido y hay que reconocerlo. Yo creo que Jorge Azcón fue muy valiente. Él estaba en el ayuntamiento, fue un alcalde con muy pocos votos y fue alcalde, y si hubiera repetido hubiera sacado mayoría absoluta por 2. Y sin embargo se echó el partido al hombro porque no quedaba otra, porque no había tampoco muchas más opciones. Claro. Se echó el partido al hombro y se la jugó a cara o cruz y salió vivo en una situación muy complicada con un rival como Lambán, que no era cualquier cosa. Lo que pasa es que Lambán estaba ya en la bajada. En un estado de salud. Pero es cierto pues que eso hay que reconocerle al presidente, hay que reconocerle que es un tío valiente. Y a mí la gente valiente en política me gusta. Yo me podría haber ido a otro partido antes de las elecciones, que me hubieran cogido encantados, porque formamos parte de una red de muchos alcaldes y concejales y aportaríamos mucho. Y hubiera sido muy cómodo. Sin embargo, decidí con otra gente, oye, vamos a seguir en nuestra idea política. Bueno, y el domingo uno de los activos que tiene el muñidor, parece ser, de estas operaciones contra usted, sacan una encuesta donde ustedes dejan de existir.
Eso está bien, ¿no? Eso es normal. Y yo dije, además, lo dije y lo reflejaron, que me gustó mucho que por primera vez algún gran medio de Aragón reflejó algo que dije. Dije, en la próxima encuesta de este medio de comunicación, el Partido Popular sacará 90 diputados. Pocos, me parece. Y hay 67. ¿Qué quiere decir esto? Al Partido Aragonés, cuando el día 23 de abril del año antes de las elecciones, nos daba 0. Y el 0, 60%, o sea, nada. Ahora nos da el 0,95 y nos da 0 igual. Pero además dice que todos los que no dejan de votar al PAR le van a votar el PP. Porque eso ellos ya lo saben. Llaman a la gente y dicen, usted votaba al PAR, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora quién vota al PP? Y se lo apuntan. Al final, los grandes medios pues dicen lo que consideran que tienen que decir. ¿Por qué? Porque ellos creen que les beneficia que el Partido Aragonés no esté. ¿Por qué? ¿Porque no les gusta? No lo sé. A lo mejor... Pero yo creo que es usted un poco... No sé, un poco como si se hubiera caído de un guindo. No. O nos intenta hacer creer. No. El Heraldo de Aragón ¿sabe usted quién hace las encuestas del pollo urbano? No. Yo. Ahí. ¿Y sabe usted lo que pongo yo? Lo que me da la gana. Claro. ¿Y sabe quién me lo reprocha? Nadie. Ahora Claro. tenemos colgando una desde hace 4 o 5 meses, que es que Zaragoza no sube a primera ni vestido de torero. ¿A que no me he equivocado? No. Ni va a subir, ¿verdad? No. Solo que el Real Zaragoza no me mete 50 millones de euros. Esa es la diferencia. Claro, bueno, porque pues están en otro lío de ladrillo. esto es una muestra pues, de una operación, que yo lo tengo claro, que es la absorción del Partido Aragonés. Y a la sociedad le marcan una tendencia de que no solo es que el Partido Aragonés va a desaparecer, sino que la gente del Partido Aragonés le va a votar al PP. O sea, al final, pues cada uno que se crea lo que quiera. Yo lo que tengo claro es que si hoy hubiese elecciones el Partido Popular no sacaría 32. Eso estoy seguro que, por desgracia, y lo digo por desgracia porque creo que es un error, Vox sacaría más y que el Partido Aragonés volvería a estar. Yo eso lo tengo clarísimo. Nunca el Heraldo nos ha dado, jamás en la historia de las encuestas del Heraldo de Aragón, nos ha dado el resultado que hemos sacado. Siempre nos ha dado al menos el 20 o el 30% menos. ¿Y se habrá preguntado usted por qué? Bueno, pues yo creo Hombre, que... si tienen a un personaje que el día de las elecciones le escribe una columna entera, pues ya lo tienes claro. Pues ¿no? yo creo que ese muñidor que es José Ángel, pues yo creo que en este momento, además de intentar matar al PAR por si acaso, porque le ha salido un grano, que ese grano somos el equipo que estamos, por si acaso vamos a decir en las encuestas que no es que en la siguiente encuesta a lo mejor no sale a devolver. En la siguiente encuesta a lo mejor dice -1. El PAR saca -1 diputado, para que nadie tenga dudas de que lo vamos a intentar matar. Pero bueno, nosotros nos vamos a defender, y nos vamos a defender como trabajando. En el pequeño círculo que queda en el PAR, donde hay, creo entender yo, de todas formas, ya lo verán nuestros lectores en el artículo famoso que hemos hecho de investigación, hay varias familias, varias corrientes, que ahí hay también otro personaje al timón, que está organizando esas familias para ver si pueden por lo menos juntar el personal suficiente para cortarle a usted la nariz. Correcto, ¿no? correcto. Bueno, pues ahí también se produce una cosa que a mí me parece muy curiosa, que es que gente que ha decidido, como digo, pues estar en otros sitios, no en el PP, sino en otras opciones, y pues ahora de repente les entra un interés por formar parte de nuevo del Partido Aragonés, pero no sé si aclarando qué objetivo, porque a mí me gustaría que esa gente que oye, vamos a constituir una candidatura para enfrentarnos a la que hay. Perfecto, que la hagan. Pero siempre en los últimos tiempos es cierto que se ha visto alguna persona muy oscura, que no aparece en ningún sitio, que nadie la conoce, que es como un fantasma, pero siempre ha ido jugando a unir, que esto en política se hace mucho, unir a los enfadados, a ver si constituyen un grupo de presión. Ya no, yo creo que tampoco es para ni siquiera ponerse enfrente, sino es para quizá negociar, ¿no? Vamos a tratar de decir que somos 3.000, a ver si negociamos y conseguimos algo. Sí, ¿no? sí. Y Alberto se pone así un poco, ¿qué pasa? ¿Vamos a negociar algo o qué? Alberto está dispuesto a hablar, yo eso lo he dicho siempre, con todo el mundo, pero... También con este oscuro. Yo estoy dispuesto. Es que para eso tendría que sentarse con luz y taquígrafos, y eso no le gusta. A mí me gusta, este entorno me parece bien, Sí. para tener una conversación. Que haya luz. Incluso como hacían los de Podemos al principio, ¿verdad? Igual deberíamos retransmitir televisivamente los acuerdos previos al Congreso para que no haya duda, ¿no? Sí. Pero hay gente que le gusta no estar, y sobre todo lo que le gusta es manipular al resto en su beneficio, para de una forma oscura conseguir otros beneficios. Sombra. Exactamente, el hombre sí, de las porque sombras. además esta gente oscura generalmente le gustan mucho los business.
Efectivamente. ¿Verdad que sí? Esa pinta tiene. Creo que estamos hablando de la misma persona. Seguro. Estás bien informado. Bueno, ¿cuántas posibilidades cree usted? ¿Va a tener usted otra candidatura enfrente o cree usted que está el asunto ya usted y vale? A mí me gustaría que no, pero no me gustaría que no porque no se presente nadie, sino me gustaría que al final fuésemos capaces de llegar a un acuerdo, integrarnos todos y, como digo, si el menos importante soy yo. O sea, el que está ahora es el que más pronto se irá. Vendrán otros, que esto es la sucesión normal de la política. Y ojalá fuésemos capaces entre todos, los que queremos estar y las que quieren estar en el Partido Aragonés, de constituir una. Pero si no somos capaces y hay otra candidatura, yo a la otra candidatura le voy a desear suerte, voy a intentar ganarle hasta el final. Si le gano con mi gente, vamos a intentar que formen parte de nuestro equipo, y si perdemos, trataremos también de formar parte de ellos, si es que nos lo permiten. Bueno, pues es usted buena persona. Bueno, yo creo que al final... tiene que sacar más las uñas y darle algún mordisco por ahí. Pues yo creo que al final los que venimos del mundo municipal tenemos muy claro que cuando hay unas elecciones lo que tienes que hacer es presentarte. Entonces, esa gente que muñe por detrás, que va siempre entre las sombras, que es un poco como la fuina que dicen en Huesca, esa gente es mejor que de la cara. Y que dando la cara de una forma como lo hago yo, decir, oye, yo dije, yo me voy a presentar. Yo no esperaba que se convoque el Congreso. Hemos anunciado nuestra candidatura, hemos recorrido Aragón, hemos hablado con todo el mundo y ya todo el mundo sabe que nos vamos a presentar. Porque no tenemos nada que esconder, no estamos esperando con una moneda a ver lo que sacamos. Pero ustedes no se llamarán sí, par, somos el par, viva el par y yo, y son el par. Nosotros somos el par. Vale, por eso, porque ahora han salido por ahí algunas muchachas que se llaman de muchos colores. Sí, bueno, en el par ha pasado un poco eso que es un dicho popular que dice cuando el dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Sí. Pues el Partido Aragonés ha tenido mucha implantación, mucho poder, muchos cargos, y eso ha ido desapareciendo poco a poco, y entonces pues esas personas que siempre han vivido de la mamandurria, pues ahora no pueden vivir de la mamandurria, entonces se van creando sus propios equipos, pero dice, como somos los más listos, nosotros vamos a hacer ahora otro partido, porque a quien quiere la gente es a nosotros, no a estos. Efectivamente. Entonces van creando equipos que luego acaban todos, o casi todos, o desapareciendo, o integrándose en otra formación. Sí, pero ellos siempre salvados. Esa es la idea. Con el salvavidas bien puesto y la nómina. Exacto, lo de que el patrón se hunde con el barco, en estas cosas suele ser al revés. Se hunde el barco con algún pasajero, porque siempre hay que reconocer que hay personas de buena voluntad en todos los sitios, pero estas personas que generan estas cosas, lo único que hacen es tratar de salvarse de ellos. Ya. Ya está. No se persigue un objetivo. Bueno, don Alberto, que ya nos han tocado. Vale. Nos han tocado la campana aquí en el ring que hemos tenido. Pero le voy a decir una cosa. Yo le pido que lea usted el artículo de fondo, el artículo de investigación que hemos hecho, porque se lo va a pasar a usted muy bien. Pues lo leeré sin duda. Léalo. Y por cierto, y también le invito a que dentro de un tiempo, cuando usted vea que ya se aclara el horizonte, volvamos a quedar para volver a reposicionar las cosas. Claro que sí. A ver si va usted ganando colina tras colina. Exacto. Y pégale un mordisco al oscuro. Para que sangre. O salimos corriendo. No sé qué pasará, ¿no? Pero bueno, desde luego lo que vamos a intentar de aportar en todo este proceso es luz, porque eso a algunos les molesta. Vale, pues está muy bien. Pues amigos, ya ven ustedes que hemos tenido una agradable conversación sobre un asunto de interés, porque el PAR es un partido históricamente muy importante y hasta hace muy poco de una gran implantación. O sea que éxito, suerte, don Alberto, y ya nos veremos. Muchísimas gracias y me encanta estar aquí y volveré cuando queráis, porque me parece también que es bueno que los medios de comunicación precisamente hablen con todo el mundo. Esto, si lo tuvieran que hacer otros, no lo harían porque les daría miedo. Y eso yo también lo quiero poner en valor. Tiene usted que tener en cuenta que este programa y a la empresa que pertenece hoy en día es la única donde uno puede manifestarse con libertad. Fíjese lo que le digo. El único medio con que calcule cómo está el patio. ¿Cómo está la cosa? Bueno, amigos, que lo pasen ustedes muy bien y hasta la próxima entrevista.